Hay una frase que define a la perfección la existencia de uno de los hombres más divisivos y a la vez admirados de la cultura moderna. Mi cuerpo está compuesto por un 70% de cine. No la pronunció Steven Spielberg, ni Martin Scorsese, ni Christopher Nolan. Le escribió en su biografía de redes sociales un hombre que, irónicamente, se gana la vida vendiendo videojuegos dentro de cajas de plástico. Hideo Kojima. Hoy estamos ante un fenómeno que Hollywood no termina de entender y que la industria del gaming todavía intenta procesar. Con el anuncio de OD y el despliegue técnico de Death Stranding 2, la pregunta ya no es si los videojuegos pueden ser arte. La pregunta es mucho más interesante. ¿Es Hideo Kojima el mejor director de cine de nuestra era, a pesar de que técnicamente jamás ha estrenado una película en la gran pantalla? Para responder esto, no podemos mirar el código de sus juegos, tenemos que mirar las cicatrices de su pasado y la obsesión que lo llevó a convertir un mando de consola en una extensión de la cámara de 35 milímetros. Para entender el porqué de Kojima, debemos viajar a su infancia. Imaginen a un niño que regresaba cada día a una casa vacía mientras sus padres trabajaban. La soledad era su única compañera constante, y su única forma de combatirla era el televisor. Sus padres tenían una regla inusual. Cada noche, la familia debía ver una película completa juntos. No se permitía ir a dormir hasta que los créditos finales rodaran. Ese niño no soñaba con líneas de código ni con píxeles. Soñaba con ser Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock y la rebeldía de John Carpenter. Kojima quería contar historias que hicieran sentir al espectador tan acompañado como él se sentía en aquellas noches frente a la pantalla. Sin embargo, el destino le tenía preparado una broma pesada. En el Japón de los 80, la industria del cine era un búnker cerrado, un club de ancianos donde un joven con ideas abstractas no tenía voz. Frustrado, pero con una necesidad visceral de narrar, Kojima tomó una decisión que cambiaría el entretenimiento para siempre. Entró en Konami, no porque amara los videojuegos, sino porque era el único lugar que le permitiría jugar a ser Dios con una cámara virtual. Cuando Kojima comenzó, los videojuegos eran ir de izquierda a derecha y saltar. Él dijo no, introdujo planos holandeses, ángulos de cámara dramáticos, diálogos que duraban horas. Fue el primero en entender que el mando no solo servía para disparar, sino para transmitir sensaciones físicas. Si en el cine la cámara te muestra el peligro, Kojima hacía que el mando vibrara en tus manos para que el peligro fueras tú. Sus influencias son un mapa de la historia del cine, desde Ritmo de 2001, Odisea del espacio, hasta el suspenso de La Cosa. Kojima empezó a inyectar ADN cinematográfico en un medio que todavía estaba en pañales. Cada vez que alguien le decía que un juego no debería tener tantas escenas cinematográficas, él respondía creando cinemáticas más largas, más complejas y más hermosas. Estaba entrenando para algo más grande, estaba esperando a que la tecnología alcanzara a su imaginación. Y ese momento ha llegado. Con la creación de su propio estudio independiente y la libertad total de proyectos como Death Stranding 2 y el críptico OD, Kojima ha dejado de pedir permiso a Hollywood. Ahora Hollywood es el que viene a él. Ver a directores como Jordan Peele, Guillermo del Toro o George Miller colaborar en sus obras no es una casualidad. Es el reconocimiento de que Kojima ha descifrado un código que el cine tradicional ha perdido: la inmersión total. Con OD, Kojima promete un nuevo medio. No lo llama juego, no lo llama película. Lo llaman una experiencia de sobredosis sensorial. Está utilizando la potencia de la nube para romper la cuarta pared de una forma que haría llorar de envidia al mismísimo Hitchcock. Es aquí donde volvemos a nuestra duda inicial. Si Kojima logra que sientas un miedo real y biológico a través de una pantalla, si logra que llores por un personaje digital con la misma intensidad que por uno de carne y hueso, ¿sigue siendo solo un desarrollador? Prepárense, porque hoy vamos a analizar la trayectoria, las obsesiones y la visión de un hombre que decidió que si no podía ser director de cine, simplemente crearía un medio nuevo donde el cine fuera solo una pequeña parte de la experiencia. La mayoría de los directores de videojuegos utilizan las cinemáticas como una recompensa o como un descanso tras la acción. Para Kojima, la cinemática es la médula espinal de la experiencia. No es una interrupción, es el momento donde el código se rinde ante el celuloide. En sus proyectos más recientes como Death Stranding 2, la línea que separa la dirección de actores de la programación de sistemas ha desaparecido por completo. Un dato fundamental para entender su maestría es su enfoque en la dirección de fotografía. Mientras que otros estudios confían en algoritmos de iluminación automática, Kojima Productions
Productions realiza talleres de iluminación física. Antes de renderizar un solo píxel, Kojima y su equipo de arte recrean escenas en sets reales con luces de cine para estudiar cómo la luz rebota en la piel humana y cómo las sombras afectan la narrativa del rostro. Esta técnica propia de directores como Roger Deakins se traduce en una imagen fotorrealista que no busca solo verse bien, sino transmitir un estado emocional. En este 2026, la tecnología ha llegado al punto donde Kojima puede replicar incluso las imperfecciones de una lente de cámara física, como la aberración cromática o el desenfoque de profundidad, para engañar al cerebro del jugador y hacerle creer que está viendo una producción de Hollywood de alto presupuesto. Pero donde realmente Kojima se separa del resto es en la empatía kinestésica. En el cine tradicional, tú eres un observador pasivo. En el cine de Kojima, tú eres el operador de cámara. Sus famosos planos secuencia no son solo alarde técnico, son herramientas de tensión. Al obligar al jugador a mantener la cámara sobre el personaje durante minutos sin cortes, Kojima utiliza una técnica de suspenso que aprendió de Alfred Hitchcock. La falta de cortes impide que el espectador escape de la escena, generando una sensación de presencia física que el cine convencional simplemente no puede replicar. Cuando manejas a Sam Bridges o a los 9 protagonistas de Death Stranding 2, sientes el peso del cuerpo y la inercia del movimiento, porque la dirección de cámaras está diseñada para simular la gravedad de una cámara de hombro real. No estás jugando a un juego, estás dirigiendo una actuación en tiempo real. La relación de Kojima con los actores de primer nivel es otro pilar de su forma de trabajo. No se trata solo de tener a Norman Reedus, Elle Fanning o George Miller en los créditos, se trata de cómo los dirige. Kojima no utiliza la captura de movimiento solo para las escenas de acción, la utiliza para capturar la nada. Esos momentos de silencio, de duda en la mirada o de un suspiro casi imperceptible son los que le dan a sus obras esa pátina, son los que le dan a sus obras ese toque de cine de autor. La reciente noticia de su alianza estratégica con la productora A24 para llevar sus mundos a la pantalla grande es la prueba definitiva de que Hollywood ya no lo ve como un intruso, sino como un igual. Lo fascinante es que Kojima ha declarado que no quiere que sus películas sean adaptaciones literales de sus juegos. Él busca que el cine aprenda del gaming tanto como el gaming ha aprendido del cine. Estamos ante un director que utiliza el motor gráfico como si fuera una cámara de 35 milímetros. Su obsesión por el detalle, desde el diseño de vestuario colaborando con marcas de moda real hasta la composición de la banda sonora, demuestra que Kojima no está haciendo juegos para entretener, está construyendo un legado cinematográfico interactivo. Ha logrado lo que directores como George Lucas soñaron en su momento, el control total sobre cada átomo de su obra. Kojima es el primer director de la historia que ha conseguido que el público espere un videojuego con la misma expectación estética con la que espera la próxima película de un ganador del Oscar. Él no hace videojuegos cinematográficos, él ha convertido el videojuego en la forma más avanzada y pura de hacer cine en el siglo XXI. Sin embargo, si su trabajo técnico nos demuestra que ha dominado la estética del cine, su proyecto más críptico, OD, Overdose, nos revela que su verdadera ambición es destruir las convenciones de ambos medios. El discurso alrededor de OD ha dejado de ser sobre gráficos para centrarse en la neurociencia. Al colaborar con el director de cine Jordan Peele, Kojima no busca un simple guionista de terror, sino un arquitecto del miedo social para implementar lo que él denomina el Social Screen System. La gran diferencia entre una película de terror y lo que Kojima está construyendo con la tecnología de la nube es la bidireccionalidad. En el cine el miedo es un monólogo, en OD el miedo es un diálogo. Basándose en las patentes y demostraciones técnicas de este año, el juego está diseñado para analizar las reacciones del jugador en tiempo real, ajustando el ritmo de la narrativa, la frecuencia del sonido y la opacidad de las sombras basándose en tu respuesta fisiológica. Es la evolución definitiva del suspenso, un director que no solo te observa, sino que ajusta la escena en el preciso instante para romperte los nervios. Este nivel de experimentación es lo que ha traído a los Avengers del cine a su estudio. Figuras como Guillermo del Toro ven en Kojima la libertad que en Hollywood les niega. La noticia de que Kojima ha preservado digitalmente la esencia del legendario Udo Kier tras su fallecimiento a finales de 2025 añade una capa de misticismo casi profético. Estamos viendo el nacimiento de una era donde los actores se convierten en entidades digitales que habitan las pesadillas de los jugadores bajo la dirección de un hombre que ya no distingue entre rodar una escena y programar una IA. Mientras el mundo intentaba procesar esto, él ya prepara Physint, su regreso al espionaje con PlayStation, definiéndolo como algo muy importante de su carrera. Una obra que será un juego, pero que en fidelidad y reparto será una película completa. Hideo Kojima está construyendo una infraestructura donde el espectador ya no solo ve una historia, sino que la sobrevive. Su profecía no es tecnología, es mediática. Predijo que el cine se volvería demasiado pequeño para las historias que queremos contar.
Por eso, para salvar el cine, tuvo que sacarlo de las salas y meterlo en nuestras consolas. No es un director de cine frustrado, es el hombre que entendió que el futuro de la narrativa no está en mirar una pantalla, sino en habitarla. Al final del día, la pregunta que nos planteamos al inicio, si Kojima es un profeta digital o un director de cine, podría estar mal formulada. Quizás la realidad es que Kojima es el primer artista que ha entendido que esas etiquetas ya no significan nada. En un mundo donde Hollywood a veces se obsesiona con las franquicias seguras y los videojuegos pueden caer en mecánicas repetitivas, Kojima ha decidido ser el puente que dinamita ambos sectores para construir algo que todavía no tiene nombre. Lo que estamos presenciando con proyectos como Death Stranding 2 y Overdose no es simplemente un avance tecnológico, es el nacimiento de la narrativa del siglo XXI. Una narrativa donde el espectador ya no tiene el lujo de la distancia. En el cine, cuando las luces se encienden, el terror termina. Esa es la verdadera sobredosis sensorial. Ya no se trata de si la historia es buena, sino de cómo esta historia te habita a ti. Kojima no quiere que veas su película, quiere que vivas en ella, que sufras sus consecuencias, que al apagar la consola sientas que una parte de esa ficción se ha quedado pegada a tu realidad. Con la producción de Physent en el horizonte y sus alianzas con gigantes como A24 y Jordan Peele, Kojima ha logrado lo que parecía imposible, que los videojuegos dejen de pedir validación al cine. Ahora es el cine en el que mira con envidia la libertad creativa y la profundidad técnica de un estudio independiente en Tokio. Hemos pasado de jugar a ser espías, a experimentar la soledad, el miedo y la conexión humana con una fidelidad que hace que las producciones tradicionales parezcan de otra época. ¿Es entonces el mejor director de cine que jamás ha hecho una película? Probablemente sí, pero lo es porque entendió que el formato de 90 minutos en una sala oscura era un límite, no una meta. Su cuerpo puede estar hecho de cine en un 70%, pero su visión es puro futuro. No es un profeta porque adivine lo que va a pasar, sino porque tiene el valor de construirlo mientras los demás siguen discutiendo si los videojuegos son arte o no. Kojima ya superó ese debate hace décadas. Ahora está ocupado diseñando las próximas formas en las que vamos a consumir nuestras pesadillas y nuestros sueños. La próxima vez que veas un avance de Kojima y sientas esa mezcla de confusión, asombro y una ligera incomodidad, recuerda que no estás viendo simplemente un producto de entretenimiento. Estás viendo el manifiesto de un hombre que se negó a elegir entre dos mundos y decidió crear su propio. Un mundo donde el mando es tu cámara y tu miedo es el guión. Hollywood podrá tener las alfombras rojas, pero Kojima tiene el futuro de nuestra imaginación en la palma de su mano. Y lo más fascinante de todo esto es que sin importar cuándo veas esto, su revolución apenas está comenzando. Y con este cierre terminaría este video. Gracias por haber estado aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Por favor, coméntalo. Si te gustó el video, dale un like y nos vemos en el próximo video.